Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Viernes post elecciones, con muchas novedades. Así que bueno, muchas gracias por estar, por venir. Y bueno, ahí vamos a repasar muy rápidamente lo que pasó y fundamentalmente eh, cómo creemos que se va a desenvolver esta dinámica bastante complicada que quedó después de las pasos. Así que, bueno, Frank, ¿cómo estás? Muy buen viernes. ¿Qué tal, Robert? Buen viernes. Con temor a sonar como un disco rayado, qué semanita, ¿no? Sí, sí, Ya es, sin lugar a duda. Siempre se puede es estar peor. increíble. Esto Sí, sí. dicho en un sentido de estrés, el resultado de las elecciones no fue el que se esperaba en cuanto eh, a lo que las encuestas venían pronosticando. Así que bueno, pasó un tsunami, por eso le pusimos un borrón y cuenta nueva. Ganó el tercero y lo que hizo fue desatar o obligar al gobierno a hacer un ajuste bastante fuerte y con resultados bastante pobres, ¿sí? Eh, deja a la coalición gobernante bastante debilitada, ya que las variables macroeconómicas se están disparando y eso seguramente no va a ser bueno eh, para sus posibilidades en la elección general de octubre, Fran. Sí, sí, sí. Y digamos que han sido parches que casi que digamos, no han tenido ningún efecto netamente positivo. Han sido parches bueno, son cosas que venía pidiendo el fondo hace un tiempo, pero la realidad es que sin un plan de estabilización macroeconómico general, hacer una devaluación porque sí no tiene un efecto demasiado positivo. Y bueno, ya lo vimos que el mercado no se calmó, ¿sí? La brecha contra el tipo de cambio paralelo o los tipos de cambio paralelo se ha mantenido e incluso se ha aumentado, o sea que no, no ha generado una calma general o una especie de acomodamiento un poco de variables. La realidad es que ha generado más caos. Y bueno, veremos cómo llega el oficialismo al 22 de octubre. Tenemos ahora esa fecha casi que como guía a esta altura. Sí, correcto. Ahí, bueno, nosotros ponemos ganó el tercero y se anticipa el ajuste. Las variables en modo rock and roll, un poco lo que estaba diciendo Fran. Bueno, todo disparado. Hay muchas oportunidades, obviamente en este contexto no exento de riesgo. Lo más importante es que, bueno, ya en este contexto lo que pasó, pasó y cómo hacer para proteger el portfolio o cómo mirar para adelante. ¿Sí? eh, por lo menos nosotros desde el punto de vista de carteras que asesoramos o que administramos y que muchas administramos, dentro de todo hemos estado cubiertos. Y a ver, acá algo bastante importante. El día después tuvo cierto gusto, cierta reminiscencia del 2019, pero tampoco, digamos, fue lo mismo, ¿sí? El dólar subió, sí, ha subido bastante, quizás más todavía. Los bonos al principio sí ensayaron una corrección bastante fuerte. eh, Al principio hasta en 12-13% negativo, cuando en la elección del 2019 estuvieron 20-25 positivo. Lo que reaccionó en un sentido completamente contrario fue eh, las acciones, ¿sí? Que quizás en dólares bajaron, pero no en un sentido del 50% en dólares, como en el 2019, y algunas hasta en dólares han subido, sobre todo en el resto de la semana, fuera del lunes. Los días más duros fueron lunes y martes, obviamente. Eh, y después hubo otra cosa en común, sí, que fue una devaluación, sí. Parece un karma del gobierno eh, haber digamos, fogonea ese evento, como que un presidente se enojó, como que Macri en aquel momento se enojó y devaluó, y el gobierno tuvo que evaluar.
problema ético y moral para el ministro que es candidato, que sabía que tenía, no sé que sabía que tenía que evaluar, que sabía que iba a devaluar al Massa candidato y no se lo comunicó a los electores, ¿sí? O sea, ¿qué más hoy, uno de los problemas que tiene Massa es, ¿qué más sabe Massa que va a pasar el día después del 22 de octubre, del Día de la General, ¿sí? Eso sin lugar a duda lo pone en una posición moral bastante complicada, ¿sí? Y por eso quizás algunos desde la misma coalición han estado fogoneando que renuncie y se especula con que acuerde con el fondo y después renuncia. Llamativo que el fondo se comunica antes con Milei que con Massa. De acuerdo a lo que había dicho Milei, creo que ahora debe estar teniendo la reunión con el Fondo Monetario Internacional. Eh, bueno, y la semana que viene con el ministro candidato. Así que bueno, es algo, digamos eh, que encendió la mecha esta devaluación, ¿sí? O que ayudó a acelerar la mecha y estamos ya en una dinámica bastante complicada, ahora lo vamos a ver. Y después para distender y relajar un poco, bueno, Elon Musk a través de Starlink vendió los BTC que tenía, que eran aproximadamente 200, 300 millones de dólares, así que el Bitcoin ayer se desplomaba. Parte de esto, todo el combo, los mercados internacionales no tuvieron para nada una buena semana, con lo cual también, y vamos a dar la derecha al gobierno en esta situación, es que eh, la macroeconomía internacional no ayudó. ¿Sí? No ayudó, fueron semanas de caída del S&P, de refugio de, de los dólares en mercados más seguros. La tasa del bono a 10 años subió hasta 4,25, 4,29, y la Fed tiene miedo de que haya más inflación, con lo cual pueden haber más ajuste de tasa y una baja de tasa posterior, y eso no ayuda en el corto plazo. Ahora sí, Fran, pasamos a las variables, A lo jugoso. a lo jugoso. Bueno, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó esta semana? Nosotros acá, Fran me dijo que era optimista, pero bueno, eh, no- nosotros estimé una inflación del 11%, sí, porque como venía medio picado el tema con los impuestos a las importaciones que habían realizado el gobierno, bueno, ya venía medio picado, pero se picó más ahora, en esta semana, no va a tener un efecto pleno, yo puse 8. Para vos, Fran, ¿cómo la ves a la inflación eh, No soy el gran este experto, mes? pero sí se habla de una inflación de agosto por encima del 15%, con Bien, una devaluación ya, digamos que en un día, no considerando lo anterior, sí, pero agosto una devaluación del 27%, que en un día fue 22, pero en el acumulado es 27, para agosto. eh, yo no veo una inflación del 11, se habla entre el 15 y el 20. Se estaría absorbiendo en el 15 cerca de la mitad del ajuste devaluatorio, la inflación. Eh, y bueno, sabemos que los ajustes de precios no son inmediatos, pero casi que pegaron muy, muy rápido en la economía en general. Hay algunas cosas que no han subido tanto, pero la carne, por ejemplo, se lleva una estrella ahí que mercado mayorista subió 60% entre lunes y martes. Entonces, nada, eso va a poner, qué presión va a poner en los precios de agosto. Y aunque sea suponiendo que sea el 11 para agosto, siendo lo más optimista posible, eh, en septiembre va a ser duro. Van a ser meses complicados, hasta las elecciones. Entonces, bueno, eh, sí, la verdad que no soy optimista para nada con un 11, pero bueno, ojalá sea menos duro de lo que pareciera ser en primer momento. sí, el gobierno ya ha activado cosas que no funcionan, que están probadas que no funcionan, que no les funcionó, no han funcionado en la historia.
y no va a funcionar ahora, ¿sí? Sí. Em, Aparte, bueno, ya hablaron de extender el programa de precios justos, y esto, digamos, estos programas lo único que pueden acarrear en caso de que se cumpla es escasez. También han acordado con las petroleras no aumentar los precios, eso también puede ser un problema para las acciones petroleras por estos 2 meses. Puede ser un problema más temporal, pero bueno, puede ser un problema. Pero posteriormente, primero, digamos, es como que se ajustó el precio, un 12-14% aproximadamente, y después se congela. Bueno, el gobierno, lo que nosotros imaginamos, es que va a intentar controlar y hacer figurar, pero bueno, los bolsillos lo van a sentir más allá después de los datos que terminen resultando. Ya se está viendo, ya se está viendo con elementos de electrodoméstico o de tecnología, los grandes aumentos que hay y la escasez que hay, ¿sí? También con elementos de construcción, falta suspensión en las ventas. Bueno, nosotros queremos que acá eh, el IPC que mostró Julio ha quedado atrasado, eh, y este pass-through, el paso de la inflación, de la devaluación a la inflación, se va a hacer notar muy rápido, ¿sí? Aparte, tenemos todos expectativas de inflación, entonces va a acelerar el proceso, ¿sí? Más allá de los acuerdos de precio, nosotros sabemos que esto se viene peor, y si se viene peor, nos vamos a refugiar y a proteger, que es lo que nos queda para adelante. El BCRA ha devaluado en agosto un 27%, es una cifra muy alta, muy, muy alta, desde el gobierno de Macri que no se ve esto. Y esto no tiene, ¿sí? Esto no tiene incorporado eh, los impuestos eh, a las importaciones, lo que es en promedio un 7,5 más. ¿Sí? Hay servicios que se graban con el 25%, hay otros que se grabaron compra de bienes con 7,5 o 15%. Con lo cual la devaluación del mes no es homogénea, pero nos da muy por encima del 30%. ¿Sí? La devaluación efectiva nos da muy por encima del 30%. El Banco Central devaluó el día lunes. No hay un comunicado oficial que diga que el Banco Central devaluó. Ese comunicado no está. No está ese comunicado que diga que esto se va a mantener fijo de acá hasta octubre. No está. Primero fueron notas periodísticas que dijeron que del Palacio de Hacienda decían que, y después lo dijo Massa en un par de entrevistas. Y no sé si en una conferencia de prensa también. Entonces, bueno, es como que, claro, se devaluó mucho, pero esto lo vamos a licuar en 3 meses, ¿sí? Eh, lo único que hace esto es prever otra inflación post-octubre. Lo que nosotros vemos es que si en octubre Massa queda sin posibilidades, puede venirse otra evaluación que no va a tener ningún resultado positivo, porque sin ningún plan económico atrás, como decía Fran, no sirve de nada. Ya vamos a ver que esta evaluación fue game over. Si todos discutíamos si el próximo gobierno tenía que evaluar un 20, un 30, un 40, un 50. Hoy seguimos discutiendo lo mismo. Sí, pues si va a tener que evaluar un 20, esto no sirvió. El Banco Central también el lunes nos sorprendió con una suba de tasas bastante fuerte, pero que es la nada misma si uno compara el resto. Esto no seduce a nadie, ¿sí? Así que los que estén pensando en un plazo fijo persona humana, piensen en otra cosa, ¿sí? Si yo voy a comparar plazo fijo de persona humana y plazo fijo UVA, sí, perfecto, este mes todavía me da para un plazo fijo, y después saltar al plazo fijo UVA, pero nada más, ¿sí? Nada más. El carry trade fue pulverizado este mes por cualquier variable, inclusive la que más ha perdido en todo el gobierno de Alberto Fernández, que es la devaluación oficial, ¿sí? Eh, hasta esa variable fue mucho más alta este mes. Y después, y acá con mucho cuidado, hay que ver estos dos ítems que el gobierno está intentando controlar. El MEP,
y el contado con liquidación, ¿sí? Acá vemos algo que el año pasado no pasó, es ya un CCL bastante por encima de la inflación, eh, se pasó, ¿sí? Ujú. Bueno, puede ser que venga el momento de desarmar alguna posición en dólares para pasar a inflación, dependerá del perfil. eh, pero bueno, el contado con liquidación tuvo una salida muy fuerte. La gente prefiere tener el dinero afuera. Y este MEP, más que mal, Fran, está todavía intervenido, con lo cual tiene un potencial alcista. Completamente, no hay, bueno, ya lo dijo el gobierno, va a seguir interviniendo, va a seguir metiendo mano en el mercado. eh, Ha generado con alguna nueva intervención o cortina ahí que ha puesto algunas operaciones, una nueva cotización de MEP, que quizás es la que más se tiene en cuenta en este momento, que bueno, se compra el bono en inmediato y se vende a 48 horas. Eso tiene una diferencia entre lo que se hacía de comprar y vender en inmediato de aproximadamente un 5%. Hay veces que está más, hay veces que está menos, pero la diferencia es monstruosa, teniendo en cuenta que el tipo de cambio es 640, 660, está variando mucho, pero en esos rangos, el 60% son 30 pesos, es mucha plata. Y bueno, ha generado más líos ahí con esa cotización, entonces también hay que tomarla con pinzas. Si, si dejan de intervenir, ¿a cuánto se va? No, no va a ser 100. Probablemente estemos más cerca de 115 también con el MEP. Entonces, bueno, ahí hay que ver y mientras sigan fogoneando o incentivando con esta intervención eh, que nos dolaricemos y la gente se va a dolarizar. Eh, Te están subsidiando, si se quiere, comprar dólares a 640 pesos, 660 pesos. Eh, la realidad es que es muy difícil no tomarlo, ¿no? Lo cual ¿Mm? es trágico para para toda la situación macroeconómica. Continúa siendo un desastre. Sí, sí, 15% de brecha entre CCL libre, ese es el CCL de los CDRs, también nos hace replantear, decir, bueno, a ver, ¿compramos CDRs? Bueno, Sí, estamos está con una caro. brecha del 15%, claro, entre CCL y MEP, más bien que está como para hacer, vender CCL y comprar MEP, una brecha del 15%, un precio de pánico. Ese MEP intervenido, un MEP, cosa que CCL Uh, a ver, Robert, me parece que se te ha trabado todo. a ver, ¿Querés ajá. pausar la cámara un segundo por las dudas? Que pues este último pedacito no se escuchó Sí, nada. no sé si ahí me Ahora sí se escuchan. escucha mejor. Sí, sí, ahora se Bien, escucha sí, mejor. me puso el mensaje de que era inestable. Ujú. Bueno, está más para vender CCL y comprar MEP, obviamente hay que ser valiente para tener el MEP en el banco. em, pero bueno, esta brecha del 15% es prácticamente precio de pánico si uno lo ve en el histórico de Sí, sí. brechas, ¿sí? Acá, bueno, un poco lo que queremos mostrar es que esta devaluación lo único que va a hacer es acelerar la nominalidad, ¿sí? En el círculo rojo, acá, lo que vemos, la brecha cae fuertemente por la devaluación, no por mejoras en las condiciones, pero automáticamente, como recién decía Fran, se fue por encima, ¿sí? De la brecha del día anterior a las elecciones, ¿sí? Entonces, bueno, acá por eso decimos, desde el punto de vista del dólar, la devaluación no sirvió, ya duró menos de una semana, eh, y ya otra cosa, ya es como que se necesita otra evaluación, que si la hacemos, vamos a tener el mismo resultado. Nada cambió, ¿sí? O sea, es decir, eh, entre el viernes y el lunes, la devaluación, ¿qué cambia? Nada, absolutamente nada. No cambiaron las políticas, no cambió la coalición gobernante, no cambió la situación macroeconómica, no hay más producción, nada. O sea, eh, bueno,
me imagino que ahora van a venir las culpas al Fondo Monetario cuando se dispare la inflación. Y va a decir, bueno, esto lo pidió el fondo dentro de otro paquete de medidas. Sí, el drama es Acá me dice que Darío que ya lo está diciendo ah, la coalición gobernante. sí, el Así asunto que, es bueno, que el resto, las otras medidas no llegaron posiblemente ni siquiera a tiempo y no se han hecho. Entonces, el ajuste fiscal quedó pendiente. Bueno, las tasas también, el fondo pedía que las suban hace tiempo. O sea, si las cosas llegan tarde, ya casi que para qué hacerlas, ¿no? exactamente, exactamente. Bueno, y acá en el grafiquito de abajo lo que decimos, bueno, solo queda esperar otra evaluación. Acá salta en las poselecciones del dólar, acá salta, este es el CCL de los CDRs, este es el dólar mayorista de la 3500. También salta y ya vemos que se plancha, parece que es verdad. Vamos a creerle al Mm. ministro que es verdad. Eh, Así que bueno, eh, todo esto, por eso ponemos variable en modo rock and roll, porque todo esto va a sonar muy, muy fuerte, todo esto va a ser bastante duro. eh, Así que, bueno, y ahora, eh, ¿qué hacer? Bueno, ahí disculpen, se me corrió el icono. Bueno, una de las alternativas para proteger el MEP, el portfolio, es compra de MEP, ¿sí? De MEP oficial, supongamos 6,50, 6,55. Nos parece que hay una brecha muy grande con respecto al CCL, con respecto a los dólares informales, eh, y encima está intervenido, ¿sí? Las incertidumbre para adelante no se han reducido, así que el gobierno tiene que seguir roleando deuda, tiene que seguir financiando déficit fiscal, probablemente ampliado, y ahora se viene la otra parte, yo creo que es la parte que falta para acelerar la inflación, que es el pedido de apertura de paritaria, Fran. Bueno, eso claramente debería venir, ¿no? Después de todo esto, si no viene ese pedido de apertura, bueno, ¿no? ¿Para qué están para qué están los gremios? ¿Para qué están los- las fuerzas ahí de lucha social? Sería muy extraño que no pase. Eh, Debería pasar, veremos si los logran calmar. Eh, no creo que pueda, ya con esto no creo que pueda. Sí, 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 seguro, y eso que agosto no dio mal la inflación. Perdón, Julio. Claro, Eh, lo que te iba a comentar recién, la verdad que el dato que nos dio Julio fue prácticamente anecdótico porque se dio, si mal no recuerdo, el día martes, en medio de un caos general, donde un 6,3, si mal no recuerdo que dio, parecía un chiste. Está bien, estamos viendo, no es el diario de la semana pasada, es el diario de hace 15 días, pero la verdad que pareció hasta un poco gracioso en el contexto. Y yo creo que no afectó absolutamente nada de nadie porque, nada, completamente pasado y pisado ese dato de inflación, ¿no? Entonces, sí, nada, es, es resultó un dato anecdótico, literal, en exactamente, estadística un dato vieja. que nació viejo, Sí, 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 viejo y literal. completamente desconectado de la realidad. Sí, 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 la inflación eh, Benjamin Button fue. Nació con que 85. exactamente, Ya, no sirve. exactamente, no sirve, sí, exactamente. Y como también algo que se había posponer para después de las pasos, la publicación del reporte de expectativas monetarias que hacen muchas consultoras del país para el Banco Central, donde dice, bueno, cómo ven la inflación, la devaluación y la tasa de interés, fundamentalmente. Eh, lo publicaron el lunes o el martes, y también otro dato que nació Sí. viejo, que han hecho trabajar a las consultoras, a la macana, eh, que no sé para qué lo publicaron directamente, ¿no? O sea, porque con una devaluación, hasta si la devaluación hubiese sido buena, ¿sí? Pero bueno, se hizo. Otra cosa que a nosotros nos gusta en este contexto, bonos en dólares. La Mm, verdad que pocas veces hemos hecho esto, pero nos gustan. Eh, ¿Por qué?
porque los bonos tienen un dólar implícito mucho más bajo que los CDRs, inclusive que las acciones, obviamente, que también tienen ese CCL parecido a los CDRs. Entonces, desde ese punto de vista, suenan más baratos, hasta para hacer tasa en pesos, están funcionando muy bien esta semana. Sí, acá hay que poner una luz de advertencia, y es que el gobierno está interviniendo fundamentalmente en uno o en dos. Sí, cuando deje de intervenir, el primer movimiento va a ser a la baja, sin lugar a dudas. Probablemente, así que pondrá un poco por eh, ha estado pasando, con los bonos han subido mucho en pesos y también empezó a recuperar la paridad en dólares. Pensemos que esto salía a $32 un bono, ¿no? La semana pasada pasó a 25, y hoy ya está otra vez en 30, entonces ya este rango de 25-28 para nosotros es señal de compra en dólares. En pesos le seguimos viendo recorrido, así que es una alternativa para proteger el portfolio, siempre con mucho cuidado, siempre diversificado y bueno, y estando atento al tema de la intervención del Estado. La segunda, obviamente, la tercera, perdón, obviamente por lo que mostrábamos en el cuadro de las variables, ha quedado muy atrasada la inflación, muy atrasada. Eh, Ahí creemos que hay mucho potencial, lamentablemente, no es que nos pone contentos, pero hay mucho potencial, ¿sí? Cuando uno tiende a mirar las variables en el largo plazo, tiende a haber una convergencia entre el dólar, la inflación, la tasa de interés. Bueno, nosotros tenemos dólares paralelo y dólares oficial, pero tiende a haber una convergencia. Entonces, el SER tiene que empezar a salir, va a salir. eh, Así que ahí la vemos como una posición bastante defensiva. Señal de advertencia, siempre se dice que la deuda en pesos es una bomba que puede explotar. Eh, el candidato que más votos sacó, Milei, dijo que él no ve tanto problema en la deuda, ¿sí?, soberana en pesos, sino más bien en las LELIQs. O sea, que ve más riesgo en los plazos fijos que están en los bancos que en los títulos de deuda que están en el mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque buena parte de esta deuda ya la tienen los organismos públicos vía Banco Central, ANSES y entidades descentralizadas o entes autárquicos. Entonces no hay tanto float ahí, tanto floating, tanto andando en el mercado, cotizando en el mercado, ¿sí? Es más bien tenencia del sector público, o sea, es una deuda intrasector público, con lo cual medio que se esteriliza. Entonces ahí nosotros le vemos potencial. De hecho, hemos visto un par de bonos, lo analizamos ayer, Frank, con el TX24, cómo se ha ido comportando. Sí, el TX24 es un bono, bueno, SER, que vence para febrero, si mal no recuerdo, del 24. Marzo. En marzo, claro, febrero es el TV. Marzo del 24, y estaba rindiendo más o menos inflación, bueno, llegó a estar más 10, después bajó un poquito a más 8 y ya está básicamente rindiendo solamente inflación, ¿sí? Eso Sí, en el transcurso de un mes, quizás. Eso significa un crecimiento en precio gigantesco. Eh, Absorbió todo el extra que te da sobre la inflación en un par de días. Eso es sí, señal de que ya se busca agresivamente cubrirse contra la inflación que se nos viene. Eh, exactamente. Y no se ve tanto riesgo de una posible reestructuración claro, o sí, eso también es reperfilamiento. importante. Exactamente, eso es bastante importante. Yo creo que el 2023 va a ser un año que lo que estamos en mercado vamos a recordar como el año en donde se pudieron comprar instrumentos con 2 dígitos de rendimiento, eh, o el año en donde se compraron instrumentos con 2 dígitos de rendimiento que después se reestructuraron. Claro que Me no pagaron. inclino más por la primera, sí, me inclino más por la primera. Nosotros hemos estado entrando en muchas carteras con TX24.
con T2X4, que ese ya vence en agosto, bastante más largo, sobre todo esa visión de cuando entramos en el T2X4 tenía implícita la idea de una devaluación hacia el mes de febrero promedio, y después dejar pasar toda la inflación que había atrás de ajuste de tarifa, de devaluación, de reacomodamiento de precios relativos. La seguimos viendo bien a la estrategia del T2X4, no, no es que la cambiaríamos, pero bueno, primero empezamos un poco por ahí para dejar pasar la devaluación que se dio. Este contexto acelera mucho más las cosas y por eso estos rendimientos, esta apreciación, esta compresión de spread en el TX24 y esta ganancia de capital. Para lo que es dólar link, dólar de la mayorista, de la comunicación 3500 del Banco Central, sí, la vemos para posiciones con un horizonte más allá de octubre, obviamente, pues pensamos que si a Massa le va mal, es inminente otra devaluación, y si no, va a ser en diciembre, enero. Con lo cual creemos que tiene potencial. Los precios se limpiaron mucho en esta semana. Vimos muy lindos precios para entrar en deuda dólar link y en algo entramos. Y ahora ya se volvieron un poco a arbitrar, pero pensar que estos títulos tenían rendimientos negativos hace 2 semanas, pasaron a rendimientos positivos esta semana. eh, y para mí las necesidades de evaluación siguen estando intactas, lamentablemente. Hay tasas a muy corto plazo, no se alcanza a leer, tasa a muy corto plazo, se vienen más subas. Vimos en el cuadro que, eh, a ver, tendría que bajar con respecto a la inflación, se va a acelerar, la tasa va a quedar rezagada, lo que se va a planchar es, es el dólar oficial, 2 meses, eso daría la idea de que uno podría hacer alegremente tasa y ganar en términos de dólar oficial una rentabilidad positiva. Pero si hay subas de tasa, los instrumentos de tasa van a sufrir, con lo cual ahí preferimos posiciones cortas, fundamentalmente atadas a tasa muy fija, tipo money market, para el que necesita money market, eh, y estar mirando en qué momento viene otro sacudón. No nos gusta mucho el tema de tasa, a no ser que sea necesario, ¿sí? Es decir, bueno, no quiero correr riesgo, quiero tener rendimiento positivo, en términos nominales, voy por ahí. Pero hoy por hoy, tanto los fondos, quizás el de money market, pero los fondos de tasa, los fondos de ahorro, lo vemos para el muy, muy, muy corto plazo. ¿Sí? En cuanto empieza a haber ruido o cerca de la próxima publicación de inflación, salir, sí, sí, salir. Es para devengar intereses un par de días, ¿sí? Distintas a las posiciones en el MEP oficial, en los bonos soberanos, en el SER, en el dólar link, que son posiciones más medianas, no, no, no tan cortas, ¿sí? Y la sexta, para ponerle un poco de humor, ya saben, ¿sí? El carrito del supermercado. ¿Vos has estado siguiendo esta sexta recomendación, Fran? No, no del todo, con el ojo puesto del todo, pero sí el tema carne, porque fue, bueno, por alguna que otra eh, novedad que nos cayó el lunes de, bueno, parate de exportaciones y demás. eh, Quedó claro que la carne quizás venía un poco atrasada respecto a otras cosas. Y bueno, sí se dio un salto terrible, que probablemente todavía no lo terminamos de ver en la carnicería, pero, pero se está viniendo, así que sería una posibilidad. Por ahí si el carnicero se durmió un poquito y no se acordó de remarcar la lista, por ahí se puede aprovechar. No creo que haya pasado, eh, pero, pero bueno, esa es una opción. Y sí, por el panorama que tenemos hacia adelante, la verdad es que cualquier cosa que compremos hoy, eh, creo que puede llegar a ser una buena inversión en este momento. Hablando con clientes, me hiciste acordar, Fran, hablando con clientes que están en el rubro de gastronomía esta semana, me había dicho que la semana pasada el pollo había aumentado en los primeros días de agosto, cerca de un 15%, Claro, y esta semana le llegó una lista nueva con un 10% más. claro. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza así, bueno, el 10 por el 15 va dando ese porcentaje de evaluación que había, todo esto en un solo mes, ¿sí? Probablemente hubo un salto importante en los precios, si uno ya fue el lunes,
Pero bueno, creemos que puede seguir y con acuerdos de precio, los racionamientos de 2 botellas de aceite, 2 kilos de azúcar, 2 de harina y Eh, cosas así. sí, Sí, sí. Fran. No, no, que sí, a ver, innegablemente lo que va a pasar es que no va a haber productos, ¿sí? O va a haber Exactamente. poco producto, poca variedad, lo que ya conocemos. Vas al supermercado y aceite no hay. eh, Eso, bueno. O bueno, o eso mismo, un racionamiento que no te dejan llevar más de dos, etcétera, etcétera. Sí. Me acordaba que hablé con mi verdulero de confianza, que también tiene un kiosquito, y me comentaba que por ahí las verduras esta semana no ha sido un problema en la suba así tan directa, pero sí me comentó que todo lo que es golosinas, eh, directamente le dijeron entre un 17 y un 22% precio de lista. O sea, agarras la lista, 17-22 a partir del lunes, martes, y que en particular hubo una marca muy conocida que le dijo directamente 30. Ujú. Sin vueltas, vamos con 30 y después veremos. Bien, Eh, sí, buen o sea, dato, sí. para tener una idea, obviamente no es, no es lo que hace a la canasta las golosinas, ¿no? Ni los caramelos ni los chocolatines, pero te va sentando ya un Claro. precedente Mm, que da miedo, la verdad, que te digan así libremente, no, le subimos 20%, 30%, es complicado, complicado. m- m- Mira, más cuando buena parte de las golosinas la produce Arcor, que no solamente produce golosinas, sino también alimentos. Produce Eh, comida, exacto, exactamente. Sí, sí, eh, sí, sí. sí, yo he escuchado el negocio de cercanía, antiguamente Ujú, llamado almacenes, eh, este tema de que hay varios proveedores que han suspendido las entregas, ¿sí? claro. Por ejemplo, productos lácteos, ¿sí? Entonces, bueno, va a ser complicado el panorama que tenemos de acá a fin de año o más todavía, pero sobre todo de acá a octubre va a ser complicado, va a haber mucha especulación, ¿sí? Nadie va a querer perder. Quizás el mejor consejo que uno le puede dar a un empresario, pero sin temor a equivocarse, es cuidar el stock, ¿sí? Vender lo necesario. Obviamente no está fácil vender y tampoco bueno, es tan fácil cubrir los números, pero bueno, el stock en el tema empresa va a ser fundamental. Acá Mario nos comenta que hay problema con el expendio de pollo. Sí, sin lugar a dudas, son bienes sustitutos, pollo, pescado, cerdo. Van a seguir el precio del más importante, que es la carne. Entonces, van a ir un poco de la mano con su estacionalidad, con cuestiones particulares. Pensemos que hay un temporal bastante fuerte declarado en la zona de Buenos Aires también, así que puede haber problemas en el faenamiento y eso puede aumentar de corto plazo el tema del precio de la carne. Así que bueno, eh, sí, esta semana hubo bastantes remarcaciones. Así que, bueno, ahí a andar con cuidado, a tomar sus recaudos con tiempo. Si ven que hay tranquilidad en algunos instrumentos, como por ejemplo el dólar, es momento y sí cubrirse de la ola inflacionaria que viene atrás. Así que bueno, Fran, no sé si hay más, hemos estado ahí compartiendo algunos mensajes que están en la plataforma. Si alguien tiene alguna duda, nos puede hacer llegar su duda o consulta. Así que bueno, si no, Creo que no no hay hay más más. nada. No hay más nada. Bien, entonces, bueno, muchas gracias por estar, que tengan un muy buen fin de semana. Y Fran, nos sumamos la semana que viene entonces. Exactamente, como siempre que está. Bueno, muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Bueno, buen fin de semana largo, que disfruten. Chao, chao.